El mágico le sonsacó a uno de la pandilla, pero Rumi caerá. Y dile a tu gente que cuidado con ese. ¿No ves? Ahora bebe para dárselas de borracho. Nada de hablar de los gendarmes y ninguna cosa. Pero si es sospechoso, mejor sería no llevarlo. Si aprovechando la confusión le mete un tiro por la espalda a don Álvaro, es lo que digo. Habrá que decirle al patrón. A lo mejor no es espía y pasa que hay indios fisgoneando por acá y por eso se sabe. No, se suelta a los perros y son 4 mástines. Ahora están encadenados para que no vayan a morder a los caporales que llegan, pero ya los soltaremos. Y también no creo que se animen después de la cueriza que se llevó un tal Mardoquio. 100 latigazos amarrado el eucalipto del patio. Será, pero yo propondría que salgamos todos a dar una batida por los lados de la hacienda. Ya se vería. Augusto sintió que le hacía bulla el corazón. El caporal se quedó pensando en las palabras del otro, del recién llegado Méndez. ¿Y acaso porque no creyera en la presencia de espías o porque no quisiera recibir lecciones de nadie? Pues él era nada menos que jefe de todos los caporales. Respondió un poco irónicamente. Estás como la señora Leonor. Ja, ja, ja. Ella cree que el fiero va a venir para acá mismo. Es cuando con senador y todo se gana una persecución con tropa del ejército. Vamos a meterle un trago. Ja, ja, ja. Y todavía no acaba de cantar, ¿es idiota? Los conservadores se dirigieron a la sala. Los otros caporales habían terminado de comer y se entretenían jugando a la baraja, salvo el ebrio que seguía desentonando con el mismo yarabí. ¡Cállate!, gritó el jefe de caporales. Los caballos estaban ya en los potreros. Sonaba tal o cual llamada. Crecía el silencio de la noche. Augusto consideró que era tiempo de irse, y sacándose las hojotas para pisar más calladamente, emprendió el regreso. Al saltar de nuevo la pared del huerto, desmoronóse una fracción, y duros terrones cayeron sonando. Palpitó la furia de un ladrido, y de repente saltó el muro y cayó gruñendo sobre Augusto un perro amarillo. Lo esquivó el mozo, y enseguida el perro, sin duda adiestrado, le saltó al cuello. Lo desvió con el brazo, mas los colmillos lograron prenderse del poncho y lo desgarraron. Fue el momento en que el machete cayó sobre el cuello y el can abatióse, dando un punzante alarido. Todo había pasado un brevísimo tiempo. Sonaban gritos y carreras en la casona. La bronca voz de los mástines golpeaba la sombra. ¡Suelten los mástines! Augusto sintió que el cuerpo le pesaba, que se negaba a obedecerle, pero lo dominó. Y con el entendimiento alumbrado por un súbito recuerdo, corrió a campo traviesa, pues la oscuridad lo favorecía, dando vueltas, entrecruzando sus rastros, llegándose al pie del muro y volviéndose hacia el centro de los potreros. Estallaban tiros y silbaban balas. La voz de los mástines no se oía ya. ¿Jadeaban a su espalda? No, que los rastros entrecruzados los habían confundido. Su estratagema tuvo éxito, y parecía que ladraba alguno por el huerto, rabioso y atolondrado. Los hombres también estaban por ahí. Sin duda creían que el espía se hallaba oculto entre los árboles. Mientras tanto, Augusto llegaba ya al lugar donde escondió su caballo. Tuvo un repentino miedo de no encontrarlo, pero ahí estaba, clareando en la sombra. Montó y partió, antes de que los perros rastrearan hacia el otro lado por esa senda quebrada que trepaba la puna. Ya estaba muy arriba cuando sintió que los perros ladraban en el fondo y los hombres tiraban contra él a ciegas. Las balas pasaban altas, perdidas. Luego podía venir por esa senda un nuevo grupo de caporales. Sin duda lo detendrían. ¿Qué podría decir si esos tiros a su espalda lo hacían sospechoso? El buen Bayo resoplaba tragándose de la cuesta. Nadie venía felizmente. En un momento más podrían abandonar la senda. Y llegó ese momento y el camino hacia Rumi se brindó por media puna, amable y llano, aunque estuviera batido por un furioso ventarrón que Augusto no sentía. Amaneció cuando entraba a la comunidad. Augusto hizo ver a Rosendo el machete ensangrentado. «El perro», explicó. Enseguida se puso a contarle todo lo que había escuchado a los caporales. El viejo, entre tanto, miraba el acero rojo y el poncho desgarrado. No formuló ningún comentario acerca de las noticias. Cuando Augusto terminó, le dijo: «Te has portado bien. Vete a dormir y levántate para la asamblea». Augusto se fue a su casa y sin escuchar el regaño de la madre, se derrumbó sobre el lecho. Maruicha llegó después.
acercándose silenciosamente y besó con amorosa mirada al hombre dormido. A mediodía llegaron al caserío 10 caporales a caballo. Cruzaron a galope tendido la calle real, a riesgo de atropellar a 2 niños que escaparon por milagro, y entraron a la plaza lanzando gritos y disparos. ¡Viva Amenábar! Y descargas cerradas se perdían por los aires. Se plantaron frente a la casa del alcalde. Rosendo y los regidores estaban comentando las noticias. Ninguno se movió. Todos continuaron sentados. Tú di, viejo imbécil, ¿quién fue a espiar? ¿Para qué me mandaste espiar anoche? Habla antes que te bailemos. Mi perro Trueno, lo mataron. Diso, viejo bestia, te matamos. Rosendo callaba con tranquilidad. Los caporales, medio borrachos, no sabían qué actitud tomar ante este despectivo silencio. Uno de ellos dijo: ¿Quién mata muermos? Echáronse a reír. Encabritaron los caballos y, siempre vivando a Amenábar y soltaron tiros, se fueron. Al cruzar la calle real decía: ¡Hasta el 14! ¡Hasta el 14! El viento batía la amplia falda de sus sombreros de palma y las carabinas brillaban al sol. La asamblea se inició en las últimas horas de la tarde, cuando ya el sol tendía sobre la plaza a la sombra de los eucaliptos que crecían junto a la capilla. El alcalde y los regidores estaban sentados, en bancos de magüey, al filo del corredor de la casa del primero. Habían planeado construir un cabildo después de la escuela, pero ahora no querían ni recordar el proyecto. Fueron llegando los comuneros, hombres, mujeres, niños, y acuclillándose o sentándose sobre el suelo, muchos se paraban formando una especie de óvalo que encerraba a los otros. Los niños no iban a hablar ni votar, pero se los llevaba para que oyeran y les fuera entrando el juicio. Rosendo tenía la cara contraída con un gesto severo y triste, y empuñaba con la diestra su báculo de yoque. Parecía muy viejo, tanto como un tronco batido por vendavales tenaces. Él mismo se sentía cansado. Los últimos tiempos lo habían azotado implacablemente, diezmando su cuerpo y estrujando su corazón. Los comuneros escrutaban la faz rugosa y encrespada, sintiendo, unos, que había hecho todo lo posible, y otros, que sería difícil encontrar las palabras necesarias contra ese hombre. Los asambleístas iban llegando y llegando, agolpándose, confundiéndose hasta formar una mancha pintada de rebozos, panchos y pollerones. Y todos miraban a Rosendo, que permanecía callado y tranquilo, grave y apesadumbrado, hasta cierto punto solitario en su responsabilidad. Él fue siempre el mejor de todos por la justicia y la sabiduría, y nadie pensaba que los regidores tuvieran que ver mucho en las grandes ocasiones. A un lado de Rosendo estaba el guijarro Goyoauca, al otro el gallardo y prudente Clemente Yacu, más acá el foráneo y discutido Porfirio Medrano, más allá el blanco y forzudo Artidoro Oteiza. Con ninguno podía compararse el alcalde, y el alcalde por su lado miraba a su pueblo sin fijarse determinadamente en nadie, haciendo como que dejaba vagar los ojos. Ese era el pueblo comunero, indio y cholo, que algunos rostros blancos y claros emergían de entre el tumulto de caras cétrinas, y algunas erizadas barbas negreaban rompiendo los lisos perfiles de la raza. Por ahí estaban Amaro Santos y Serapio Vargas. Juntos, como que eran muy amigos, hijos de montoneros como Benito Castro, ausente, y Remigio Collantes, muerto, formaban en la comunidad al amparo de su ascendencia materna. Por otro lado estaban Paula y Casiana, la primera mujer de Doroteo Quispe, y ligada a Rumi por vínculo matrimonial. De igual modo que el regidor Medrano. De Casiana no se podía decir lo mismo, pero Rosendo hacía evolucionaría el concepto de integración comunal, aduciendo falta de brazos. En realidad, si la población de Rumi no había aumentado en los últimos tiempos con otros miembros extraños, se debía más a la persecución de los hacendados que al rechazo de los comuneros. Quedaban algunos reacios a la aceptación y no pasaría mucho rato sin que aprovecharan la crisis en favor de sus prejuicios. Miguel Panta se acurrucaba sin querer mostrarse. Él albergó al mágico. Ahora le pesaba, y sin tener nada que reprocharse conscientemente hubiera preferido ser extraño al asunto. Augusto Maki se colocó en el extremo fronterizo a Rosendo Maki. El abuelo lo miró brevemente. Todos estaban aglomerados, por acá, por allá, formando sectores de parecer afín.
Los que conocemos y los que no conocemos, que son los más, tan importante acaso como los primeros, ahí estaba el pueblo comunero, agrario y pastoril, hijo de la tierra, enraizado en ella durante siglos y que ahora sentía, como un árbol, el dramático estrecimiento del descuaje. Entre los que no conocemos todavía, mencionaremos ya a Eloy Condorumi. Es fácil verlo. Levanta sobre todo su estatura de 2 metros y es tan ancho que ocupa el espacio de 2 hombres. No tenía ninguna habilidad especial. Se distinguía solamente por su corpulencia y su fuerza. Y en buenas cuentas, ni por eso jamás se preocupaba de ir en primer lugar en las faenas. Tal hacía el ostentoso Goyo Auca, y disimulaba su tamaño sentándose a la puerta de su casa, horas de horas, sin hacer nada. Cuando se trataba de opinar tenía buen juicio, pero en general no hablaba. En ese momento estaba con los brazos cruzados sobre el pecho y cubría su pequeña cabeza con un sombrero mal dispuesto y encarrujado. Mencionamos cierta vez a Chabela, pero debemos hacerlo de nuevo, pues en esa mujer madura y un tanto acabada no se podría sospechar a la muchacha bonita que forzó Silvino Castro. Ahí llega nuestro conocido Abraham Maki, que se sienta a los pies de su padre, Nisasio Maki, el fabricante de cucharas, espíritu simple. Avanzó también hasta donde Rosendo para obsequiarle una cuchara de palo de naranjo, delicadamente labrada y pulida. En su ingenuidad, esperaba reconfortar al padre de tan grave momento con esa humilde ofrenda de su cariño. Rosendo guardóse la cuchara mirándolo con profunda ternura. Nicasio sonrió y fue a perderse entre la aglomeración. Integrándola debían encontrarse ya los otros hijos de Rosendo, Pancho, Evaristo y las mujeres. Es difícil verlos. A quien podemos distinguir con facilidad es a Mardoquio. Muchos lo miran también. Está en el suelo, cerca de Bramaki. Continúa reconcentrado y sombrío, mascando su coca. Pasa el tiempo. El sol alarga en el suelo sus trémulos árboles de sombra. Rosendo consulta algo con los regidores. En la asamblea se produce un movimiento y luego una rígida inmovilidad de expectación. Rosendo comienza a hablar. Su voz es gruesa, un poco ronca, hasta monótona. Está relatando los trabajos del año, el aumento de los ganados, la cuantía de las cosechas. El año habría sido como otra cualquiera, o mejor, porque dio más bienes y había una escuela por terminar. Pero el juicio con Umay hace desestimarlo todo, y la asamblea parece aguardar solamente por él la voz del alcalde. Rosendo dijo por fin: y ahora, pueblo de Rumi, hablaré de la desgracia de la comunidad, de un juicio y de una sentencia. El silencio permitía escuchar el áspero rumor del follaje de los eucaliptos. Otro se oyó sobre las cabezas. Era un gran cóndor que pasaba trepidante de alas volando hacia el ocaso. ¿Se trataba de un signo? Rosendo era político y expresó: vemos ese cóndor y tenemos miedo por todo lo que pasamos y pensamos ahora en nuestra comunidad. Ha llegado un mal tiempo y queremos buscar señas. Cada uno piense como guste. Yo daré lo pasado. Y quiero que se resuelva entre todos los que se hará. El viejo alcalde se fue emocionado. La voz gruesa y ronca perdió su monotonía. A ratos se quebraba como en sollozo. Por momentos se levantaba como una imprecación. Así relató los trajines, las esperanzas y desesperanzas, las maldades y felonías, todas las incidencias que tuvieron lugar durante el juicio, para terminar por referirse a la sentencia, y sus disposiciones terminó. Así, comuneros, han acabado las cosas. Se peleó todo lo que pudo. Han ganado la plata y la maldad. Bismarck Ruiz dijo que había juicio para 100 años, y ha durado pocos meses. Muy luego crecen los expedientes cuando empapelan al pobre, y han visto que Naides quiso declarar en nuestro favor, y el que quiso lo encarcelaron. Amigos, que recibimos con buena voluntad como Zenobio García y el mágico, se dieron vuelta por el interés. ¿Qué íbamos a hacer? Ningún otro defensor quiso encargarse. ¿Qué íbamos a hacer? Ha llegado la desgracia, no es la primera que les pasa a las comunidades. Ahora pregunto, ¿nos vamos para la pampa aguachenta y las laderas pedregosas de Yanañahui? ¿O nos quedamos aquí? Si nos quedamos aquí tendremos que trabajar para Umay, y ya se sabe cómo es la esclavitud esa. Ahora pido a la asamblea su parecer sobre lo que será, y también uno que diga si está malo lo que se ha hecho. Rosendo calló.
Su viejo pecho, fatigado, jadeaba levantando el poncho. Parecía como que nadie tuviera nada que decir. Unos a otros se miraban sin atreverse a hablar. Algunos nombres sonaban por lo bajo. Eran de los comuneros que más se habían distinguido comentando el juicio. ¿Se les terminó acaso el habla? Gravitaba sobre todos un dolor tremante, y acaso las palabras fueron consideradas inútiles ya. Alguien carraspeó. Era Artemio Chauqui, un indio grueso y duro. Se agitó un poco. Al fin sacó una voz contenida para que no se hiciera un grito. En mi casa se cuenta que mi bisabuelo anunció estos males. Y yo pregunto ahora, ¿por qué no se hizo asamblea antes, cuando comenzó el juicio? Así se lo consideraba entre todos y no ahora, cuando no hay casi nada que hacer. Cierto, cierto, aprobaron algunas voces, y Chauqui siguió. Yo pregunto al alcalde y los regidores, ¿es que la voz de un comunero no vale? Las voces de aprobación menudearon. Cierto, que contesten. Parecía que todos querían hablar ahora, más que la asamblea estaba en contra de la directiva, y esta iba a caer fulminada. Goyo Auca hirvió todo lo que pudo su pequeña estatura y preguntó a su vez. Creíamos que iba a durar más el juicio, pero ahora que Artemio Chauqui quiere atacar, que diga dónde está lo mal que se llevó el juicio. ¿Qué habría hecho él? ¿Qué habría hecho vos, Artemio Chauqui? Artemio Chauqui no contestó nada. Goyo Auca, alentado por ese silencio, insistió. Digan todos los que estaban gritando, ¿qué habrían hecho? Uno por uno, digan qué habrían hecho. El silencio fue más completo aún, y Goyo Auca, antes de sentarse un poco despectivamente. Mal. Está mal. Es muy fácil decir que está mal lo que otro hace, pero es apurado decir cómo lo debía hacer. ¿Quién dice? La pregunta tuvo ya un carácter de jactancia, pues se notaba que nadie iba a contestar. De nuevo quedó el campo abierto. Jerónimo Cagua, el primero de todos en la casa, y uno de los despojados de escopeta, dijo: sobre irse creo que no nos vayamos. Y está pa' no entregar la comida. Está pa' defenderla. Nadie nos podrá quitar si todos lo defendemos con machetes, con piedras, con palos, más que sea arañando. Yo perdí mi escopeta, pero tengo mi onda. Se produjo un gran barullo. La moción de Jerónimo tenía partidarios. También tenía enemigos. La visita de los caporales armados había hecho entrever la fuerza de Amenábar. Otros decían que debían comprarse armas con el dinero comunal que guardaba el alcalde. Alguien afirmaba que serían pocas y ya no había tiempo para eso. El 14 es la diligencia. Faltan solo 2 días. Una mujer, Casiana, abandonó en ese momento la asamblea. Cuando escuchó las palabras 2 días, comprendió de veras el peligro y su pensamiento voló hacia el fiero Vázquez. Debía cumplir su orden, ir a decirle lo que ocurría, sin que nadie lo advirtiera. Se escurrió blandamente y momentos después, llevando aún en los oídos el rumor de las discusiones, tomó el camino del alto. Mientras tanto, cuando se calmó un poco la lagarada, Augusto Maki dijo: ayer noche fui a Humay. Puedo decirles de seguro que van a venir 20 caporales y 20 gendarmes bien armados de fusiles. ¿Qué son las ondas? Algunas voces siguieron incitando a la pelea. Porfirio Medrano se levantó. Yo he sido soldado, más que sea montonero. Es fácil decir aura, onda, machetes. Ellos no se pondrán al lado para que les demos. Tirarán desde lejos. Y después ya se sabe cómo son. Matarán hasta nuestras mujeres y nuestros hijos. Doroteo Quispe gritó: llamemos a nuestro amigo el Fiero Vázquez, que tiene gente armada. Sí, 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 llamemos. Toda la asamblea se levantó como una ola. Rosendo Maki descubrió su cabeza incorporándose con lentitud. Su mirada dura, que fulgía bajo las greñas blancas, impuso el silencio. Y entonces clamó: no, no. Bien quisiera que venga, pues sería más malo todavía. Será el fin de todos, de todos, de toda la comunidad. Unos morirán, otros serán llevados a la cárcel y otros de peones. Si triunfamos, triunfaremos 1 mes, 3 meses, 6 meses, pero vendrá la tropa y nos arrasará. Todavía podemos hacer buena la tierra de Yanañahue. La vida es de los que trabajan su tierra. Buena ha sido hasta ahora la tierra.
Ya no será lo mismo por el pedrerío, pero no será mala. Los comuneros jamás habían dejado de pensar en la tierra y pudieron tener confianza, o por lo menos pudieron esperar. Muchos admitieron la explicación de Rosendo como válida. Tenían aún tierra, y aunque no era muy buena, se la podría cultivar. Amaban su vida, la vida agraria, y se resistían a perderla. Rosendo decía bien, pero otros continuaron pidiendo resistencia. Uno gritó: ¡Viejo cobarde! En ese momento se hizo notar Evaristo Maki, bastante borracho, gesticulando. ¿Quién? ¿Quién insultó? 4 golpes conmigo ese desgraciado. 4 golpes. Rosendo Maki se incorporó de nuevo. Su hijo seguía vociferando con violentas contorsiones en la voz y los brazos ebrios. El viejo hizo una señal al corpulento Condorrumi, y este de una trompada en el mentón derribó el vocinglero. Rosendo sentóse con calma. Esta actitud confundió a los adversos. He allí que le imponía la compostura aún a su propio hijo y por otro lado se mostraba firme sin que le importara un insulto, dispuesto a encarar todos los ataques. Los otros comuneros fueron ganados por un sentimiento de simpatía. Nadie dijo nada ya. Algunos señalaban el taciturno Mardoquio pensando que apoyaría la resistencia. Él continuaba mascando su coca y mirando a todos como si no viera nada. Entonces Rosendo dijo: votaremos sobre esto, pues hay duda. Los que estén por la resistencia, que alcen el brazo. 10 brazos se elevaron junto al de Jerónimo Cagua. Después de cierta vacilación, algunos otros de diferentes lados puntaron al cielo anubarrado en donde el crepúsculo comenzaba a dar anchos brochazos. No llegaron a 20. Con gran sorpresa de todos, Mardoquio se quedó inmóvil, sin apoyar a Jerónimo. ¿Qué le pasaría a Mardoquio? Era muy dolorosa su actitud, y ahora se volvía extraña. Si estaba enfadado, lo natural habría sido que quisiera resistir y pelear. La asamblea continuó sin muchas incidencias. Algunos opinaron que debía esperarse que don Álvaro Amenábar especificara las condiciones de trabajo, a cambio de las tierras y potreros. Los más se negaron. Cuando Augusto informó que el hacendado pondría en trabajo una mina, nadie se atrevió siquiera a argumentar. Un hombre práctico, llamado Ambrosio, expresó: debemos irnos luego, antes que don Amenábar llegue y nos quiera mandar. Y también porque ya vendrán las lluvias y necesitaremos levantar nuestras casas con oportunidad. Estos razonamientos acabaron de convencer. El éxodo comenzaría al día siguiente, y se haría todo lo posible por terminarlo antes de la toma de posesión. En medio de todo flotaba una impresión de gran desencanto. Ocurre a menudo que una resolución que se toma por mayoría no consigue convencer profundamente a la misma mayoría que lo aprueba. Se había aceptado ya que no se resistiría. Ahora se aceptaba la retirada. Y sin embargo se hubiera deseado otra cosa, una mejor resolución que no asomaba por ninguna parte. En este caso los asambleístas debían liberarse del peso de la propia responsabilidad, echándole la culpa a alguien. Secretamente, como esas plantas del fondo de los estanques, fue creciendo de nuevo el sentimiento adverso a la directiva. Mientras tanto llegaba ya la noche, la sombra diluyó el color alegre de las paredes y cercenó el tallo de los árboles. La escuela destacaba aún los vértices sin techo de sus muros amarillos. Algunos comuneros llevaron leña y corteza de eucaliptos y encendieron grandes luminarias en torno a la asamblea. El fuego palpitó sobre los rostros e hizo danzar las sombras. Al avivarse por un lado y otro, se pudo ver menos hacia lo lejos. Tal vez solamente el trapecio de luz que brotaba de la capilla, y en lo alto una gran estrella que comenzó a titilar. Los cerros habían desaparecido. Casiana en ese momento estaban ya muy arriba, llegando a las primeras estribaciones pétreas del Rumi. ¿Incendiábase el caserío? Vaciló un momento antes entre si volver o seguir, pero notó que las luminarias se mantenían en su mismo sitio, y comprendió de qué se trataba. Siguió pues sin descansar, aunque la fatiga le golpeaba ya en los oídos con el propio ritmo de la sangre. Ella quería a la comunidad y deseaba salvarla. Hostil de Ouija se volvía el camino para los pies desnudos y el ventarrón que le batía al costado parecía sujetarla. Pero continuaba adelante, hacia arriba, recogiéndose un poco la dura pollera para no enredarse en ella por la empinada cuesta.
El alcalde, cuando la luz ardió con trazas de segura permanencia, habló de la elección de autoridades para el nuevo año. Se acostumbraba así, y la asamblea, si estaba satisfecha del trabajo atestiguado por las cosechas y el rodeo, reelegía. A veces cambiaba uno que otro regidor. Rosendo, como ya hemos visto, permaneció en el cargo de alcalde desde que lo asumió. Mas ahora el creciente descontento trataba de derribarlo. La asamblea podía inclusive rectificarse, como pasa corrientemente. Se armó una trifulca de gestos y voces. ¡Que se vayan! ¡Que salgan todos! Nueva gente se quiere, que caigan. Porfirio Medrano, que salga. Otros lo defendían. Las discusiones personales, las contradicciones y la grita habrían hecho honor a cualquiera de las cámaras legislativas que representaban a los países civilizados. La oposición descubrió a su candidato. Doroteo Quispe, alcalde, sugirió alguien. Doroteo había opinado por llamar a Alfiero Vázquez. Había votado en favor de la resistencia. El descontento lo distinguía ahora por la misma asamblea que lo rechazó. Sí, sí, Doroteo. La gritería iba creciendo. Doroteo nada decía. Frunció su boca llevándola hasta la altura de la nariz, y los ojuelos acechaban. Grueso y prieto, de hirsuta cerda, un tanto encorvado, parecía más que nunca un oso andino levantado sobre las patas traseras. ¡Doroteo, alcalde! Rosendo lo miró con tranquilidad. Después dijo: será buen alcalde, Doroteo. A la votación. Pero Doroteo pidió hablar. No puedo, dijo. ¿Qué se les ocurre? Yo sé rezar, algo, y también de cultivo. De gobierno nadita entiendo. Así supiera gobernar, ¿quién más sabe, Rosendo? Los descontentos consideraron entonces su propia situación. Sin duda ellos, de ser lanzados como candidatos, habrían dicho lo mismo. La propia responsabilidad hace comprender mejor la ajena. No obstante, muchos continuaron gritando. ¡Que se vayan! ¡No han valido! ¡Que salga Medrano! ¡Que caiga el viejo! Una mujer avanzó hasta situarse al lado del alcalde. Era Chabela. Su cara tomó un gesto agresivo, que se acentuaba en las facciones relevadas en contraste de luz y sombra. Flotaba agitadamente el rebozo y luego aparecieron sus brazos descarnados. ¿Quién lo hará mejor que Rosendo? Desde que tengo memoria lo veo cumpliendo lo bueno y evitando lo malo. Se ha vuelto viejo en el servicio de la comunidad. Ahora, en estos tiempos, ha luchado, ha padecido más que nosotros por ser viejo, por ser alcalde, por ser autoridad, por ser bueno. Los otros viejos están sentados en sus casas. El jineteo, un viaje tras otro. ¿A quién iba a hacer declarar si no querían? ¿A quién lo iba a obligar a defender si no querían? Leguas de leguas ha caminado por nuestro bien. Desaires y malos modos ha padecido por el bien de todos. Ahora mismo, véanlo ahí sentado y tranquilo, empuñando su bordón, esperando con paciencia y bien sereno que lo voten, porque él es bueno también. Cuando se trata de perdonar la ingratitud, pero nadie lo votará. ¿Quién es el hombre de corazón cobarde que quiere desconocer y ofender? ¿Quién es la mujer que no lo mire como un padre? Se quedará en su puesto nuestro querido, nuestro buen amigo, viejo Rosendo. Nadie hizo ningún comentario. Cuando la votación se produjo, una gran mayoría apoyó al querido alcalde y buen viejo Rosendo. También votó por él Mardoqueo. Rosendo se puso de pie y agradeció quitándose el sombrero. Su cabeza blanca fulgió un tanto enrojecida por las luminarias como las sienes de Orpillau por el sol del ocaso. Los demás regidores fueron reelegidos también, después de alguna resistencia, a excepción de Porfirio Medrano. Era un extranjero asimilado, y unos porque desconfiaban de él, y otros por esa simple circunstancia lo atacaron con tesón. Encabezó el rechazo a Artemio Chauqui. En vano trataron de defenderlo los jóvenes, encabezados por Augusto Maki y Demetrio Sumeyacta, que tenían mucho cariño por Juan Medrano. La mayoría de los comuneros, ganada por comentarios hábiles, aprobó, en son de prudencia cuando menos, la separación del foráneo. Porfirio supo perder, y se retiró sencilla y tranquilamente del lugar que ocupaba. Chauqui fue lanzado como candidato a regidor. Los muchachos que querían de todos modos asestar un golpe, hicieron un gran esfuerzo consiguiendo elegir regidor al joven repuntero y gañán Antonio Wilca.
Antes de ocupar su asiento, palmeó con gran diferencia el hombro de Porfirio Medrano. Algunos hombres maduros comentaron a Cree y sabiamente que los jóvenes actuaban de modo más descabellado cada día. El alcalde dio por terminada la asamblea, que se disolvió lentamente. Se sabía que iba a hacerse ello y sin eliminar la tristeza, daba por lo menos seguridad. Rosendo pidió a los regidores que se quedaran para disponer los detalles del traslado. A Porfirio le dijo, cuando éste se retiraba: «Nos turba la desgracia. Paciencia». «Paciencia», respondió Porfirio. Al bajar del corredor quedó rodeado de su mujer, sus hijos y algunos amigos. Nada pudieron decir, y echóranse a andar lentamente. Las luminarias brillaron todavía mucho tiempo, alumbrando una asamblea de sombras. Casiana llegó por fin a la meseta de Yanañahui. La noche estaba muy oscura y era difícil caminar. Abundaban las piedras y crecía junto a ellas un pajonal áspero. No podía ver el horizonte y los cerros aristados del alto, mas se orientó por el viento y siempre dándole el hombro derecho, avanzó. Se sentía muy cansada, y bien hubiera querido sentarse un momento, pero el deseo de encontrar al fiero y su banda le mantenía en pie. Al principio le dolieron los pies en los guijarros de la peñolería de Rumi, pero después se hincharon, embotando su sensibilidad. Le sumaba a los oídos el escuchar su sangre y el viento. El corazón le retumbaba bajo los senos henchidos. Caminó mucho, viendo apenas por dónde debía avanzar. Y ya comenzaban los cerros del alto, rocosos y hostiles. Por suerte encontró un sendero y lo siguió. Apenas se distinguía su delgadez envuelta en sombra. Pero el sendero desapareció pronto, y ella se quedó entre las rocas sin saber hacia dónde tomar. Perdiendo la senda, le pareció estar más sola. Si hubiera salido un poco la luna, las estrellas eran escasas, y el viento pegajoso y húmedo hablaba de una noche nublada. Continuó por una falda, al parecer muy escarpada, aunque ella no lograba ver el fondo. Las tinieblas se apretaban abajo formando un lóbrego abismo, y Casiana tenía un instintivo miedo equilibrado por un valor hecho de fuerza y experiencia. En las zonas muy inclinadas se cogía de las salientes de las rocas o de las ramas de los arbustos. Algunas espinas le punzaron las manos. Los pies comenzaron a dolerle de nuevo, y todo el cuerpo le pesaba extrañamente y tenía miedo. Ya terminaba la falda felizmente. Se abrió una nueva planicie, y más allá había de seguro otra cadena de rocas. Podría cruzarlas. Desesperaba de encontrar al fiero. ¿Por qué se iba tan lejos? Y después cayó en cuenta de que era una sonza al preguntar por qué se iba tan lejos. Más de la medianoche sería acaso, y ya terminaría la asamblea. Ella no vio en su vida más asamblea que esa. ¿Qué acuerdo tomarían los comuneros? Llegaban de nuevo las peñas ariscas. Le pareció que avanzaron a su encuentro. Ahora le golpeaban en medio pecho. Si al menos hubiera podido abrazarse a ellas para llorar. Tenía que treparlas y vencerlas rodeando las faldas. Y de nuevo subió y avanzó. Ya era muy fuerte el viento y ella estaba medio adormecida y atontada. Si el cansancio y el sueño la vencieran, seguramente se iba a helar, a quedar rígida, a morir. No se dejaría vencer ni por el cansancio ni por el sueño. El suelo era pedregoso, a ratos también rojizo o erizado de arbustos punzantes. Bramaba el viento, o si no aullaba como un perro furioso. Los arbustos trepidaban bajo su azote, produciendo un rumor sordo y vasto, al que se mezclaba el silbido agudo de los pajonales. Casiana sentía que dentro de sus mismas entrañas se entrechocaban y repercutían todos esos rumores y sonidos, formando una suerte de tormenta oculta. ¿Iba a perder la cabeza y rodar? Reunió sus fuerzas y siguió avanzando tercamente. ¿Por qué se había aventurado en la noche por ese terreno desconocido? Apenas lo había visto de lejos. Podría ser que estuviera caminando en sentido inverso, al necesario, oyéndose por un lado. Y el viento y las rocas, y los arbustos y los pajonales eran por todas partes idénticos, tenaces en su resistencia, prolongados y repetidos sabía Dios hasta dónde. Avanzó y avanzó, abriendo los brazos como para sostener en un apoyo que no llegaba.
Jamás en su vida había sentido ese cansancio, el que se aliaba a un mareo que le ponía en peligro de caer, vez tras vez. Le dolían las espaldas, ahora y las sienes le palpitaban como si fueran a abrirse. Pero quizá ya estaba cerca. Hubiera gritado, de no ser por ese viento que se llevaría su grito para ahogarlo, entre todos los confusos rumores de las laderas y encañadas. Se puso a esperar una oportunidad, y en cierto momento se decidió a dar un grito. ¡Fiero! ¿Qué iba a llamar por su apodo al marido? Recién ahora se daba cuenta de que no sabía su nombre. ¿Vázquez? No tenía la sonoridad necesaria. Llamaría a Valencio, pero ya el viento arreciaba de nuevo. Ya bramaba y aullaba. Entre tanto seguía caminando. De pronto se extendió un quieto silencio y ella gritó: ¡Valencio! ¿Acaso le respondieron las peñas? Un ladrido resonó a lo lejos. Sin duda era el viento que ya llegaba, terco, tenaz, cargado de distancias heladas, de inmensidades torvas y broncas. ¡Valencio! Tal vez resultaría inútil su afán, y ella seguramente estaba enferma porque se sentía muy débil y a cada rato encontrábase a punto de caer. ¡Valencio! Su voz misma se le antojaba extraña. ¡Valencio! La noche entera parecía indiferente a su llamado, a su desgracia, al dolor de ella y de todos. Nadie la escuchaba y ella caería y se helaría en esa gélida e inmensa noche. ¡Valencio! Ladraba el perro. No podía ya tenerse en pie. Un momento más y ya sería para no levantarse. De veras tenía miedo de caer, porque le parecía que ya no iba a poder ponerse en pie, que se quedaría ceñida a la tierra bajo la alta montaña de la noche. ¡Valencio! Pero su rostro corrieron gruesas lágrimas, regándoselo de humedad y de frío, y cada vez más la cabeza vacilaba y ya se le escapaba hacia el suelo, presa de súbitos desvanecimientos. ¡Valencio! ¡Valencio! Sí, era un perro el que ladraba. Parecía que estaba muy cerca. ¡Valencio! Un bulto oscuro se restregó contra sus polleras, dio un ladrido corto y regresó hacia las apretadas sombras. ¿Sería el perro de un pastor? ¿Acaso del mismo Valencio? Podía sentarse un poco, ahora que había sido descubierta por un ser vivo, aunque fuera un perro. ¡Valencio! Sentándose, y luego cayó de espaldas sobre la tierra. Estaba bien así, aunque pudiera morir. El viento pasaba sobre ella, y la tierra le hacía penetrar su frío, hondo, por toda la piel. El perro llegó, de nuevo. A poco rodaron unos guijarros más allá. Casiana se incorporó llena de esperanza. ¡Valencio! Y respondió una gruesa y honda voz. Voz de Puna, conocida y querida voz. ¡Casiana! El perro acercó al hombre. Casiana se lo prendió del cuello y lloró. Mucho he padecido. Me cansé mucho. Como que me caía y tenía miedo de helarme y morirme. Descansa, pues. Era el mismo Valencio, rudo y calmado. Como quedada dijo ya. Sentóse junto a la hermana y después de un momento se sacó el poncho y lo tendió a modo de lecho tras la espalda de ella. Descansa, pues, repitió. Casiana tendióse y le palpó los brazos y el torso, sintiéndolos desnudos. Era el mismo Valencio de siempre. Sus manos tropezaron luego con un fusil tendido. No, ya no era el mismo Valencio. Está él. Se fue en viaje. ¿Qué viaje? Viaje, pues. Qué pena. Vengo a decirle que la comunidad va pa' malo. ¿Caporal? Preguntó Valencio. Más malo que caporal. Malo entón. Se quedaron callados. Casiana descansó largo rato. El perro estaba por ahí, jadeando, y Valencio, acuclillado con la cara metida entre los brazos, después ordenó: Vamos. ¿Pa dónde? Pa las cuevas. Valencio fue delante, guiado por el perro. Ambos parecían conocer bien el terreno, y Casiana, siguiéndolos, ya no tropezó con pedrones ni arbustos. Había descansado un poco, y aunque le dolían aún los pies molidos y las manos pinchadas, le era menos fatigoso caminar. El viento se calmó y una tenue claridad comenzó a bajar de los cielos. Amanecía rápidamente, como sucede en las alturas.
y por todos los lugares planos comenzaron a verse los vidrios gélidos de la helada. En las holladas, arbustos achaparrados y por aquí y por allá, en sitios altos y fríos, desafiando el viento, pajonales amarillos, pero llegaba a una altitud en que ya no existía sino la roca, fraccionada en 1000 picachos, pedrones y aristas negros y rojinegros, y azulencos. Valencio tomó por la falda de un cerro y la fue bordeando hasta que, en cierto momento, comenzó a trepar. Abajo, en una hollada, se agrupaban algunos caballos. Había ahora senderos por la cuesta, huellas del trajín. Una impresión, confusa pero no por eso menos cierta, de que existía vida humana en esos contornos. De repente llegaron a una cueva. Casiana vio a la entrada un hombre emponchado y barbudo, de largos pelos, que le cubrían las orejas, sentado junto a una hoguera, donde preparaba algo en una olla de hierro. «¿No te dije?», comentó. Era voz de mujer. Valencio no le respondió, y se pudo arreglar a un lecho de pillones y frazadas. Casiana miraba tratando de captar el nuevo ambiente. El piso era terroso, y las paredes y bóvedas de la caverna rijosas, y a trechos humeadas. Hacia adentro veía oscuro, acaso por su falta de costumbre, pero alcanzaba a distinguir los primeros bultos formados por tarros, fardos y 2 monturas. Ya estaba el lecho, y Valencio le invitó a acostarse. «Descansa, pues». Los pellones dábanle mucha blandura, y todo él olía a tabaco fuerte que fumaba el fiero Vázquez. El hombre barbudo, tratando de paliar su rudeza y ser amable y cariñoso a base de diminutivos, prometió: «Ya estará la sopita, y también asaremos cecinitas». Pero a Casiana le venció el sueño. Despertó muy tarde, cuando el día estaba por terminar. En el primer momento tuvo un acceso de miedo, pero enseguida se calmó viendo a Valencio a su lado. El hermano tenía la cara un poco más gruesa y la piel tal vez más oscura. Casiana pensó que, quizás, le parecía esto debido a que sus ojos aprendieron la piel blanca de los Oteiza y el cetrino claro de los indios de la tierra templada. Pero el mismo hombre barbudo tenía la piel renegrida. «¿Cuándo vendrá él?», me dijo que lo avisara. «Está lejos, pero ahora lo llamaré». «¿Podrás llamarle estando lejos?». «Con la candela». El hombre barbudo puso a Casiana un mate de sopa de harina y otro de cecinas asadas. En el momento que servía, ella se dio cuenta de que era manco. «¿Sabe ña, Casianita? El jefe se fue de viaje, bien lejos, y dejó recomendado que si algo pasaba lo llamáramos con la candela. Ahora subirá a Valencia a prender la fogata en la punta de este cerro, que está medio separada de los otros, y se verá bien». «¿Y cuándo vendrá?». «Está lejos, y el camino es muy quebrado. Si alcanza a ver la fogata, llegará mañana al oscurecer o quién sabe». Casiana pensó que quizás todo estaba perdido. Valencio hizo un gran tercio de leños y paja, se lo echó a la espalda sosteniéndolo con una cuerda y partió. Casiana salió a verlo subir, pero ya llegaba la noche, y el hombre curvado bajo el tercio, que trepaba casi a gatas por la escarpada cuesta, desapareció pronto entre los tumultuosos pedrones, incrustados en la oscuridad. Casiana volvió a sentarse al borde del lecho, y aceptó la invitación de repetirse sopa y cecinas. La hoguera brillaba, prodigando su grato calor y deteniendo la invasión de las sombras que, agolpadas en la boca, se empujaban pugnando por entrar a la cueva. A ratos, las lenguas de fuego producían un leve rumor al alargarse, y el barbón afirmaba que la candela estaba hablando y que algo iba a pasar. «¿Y cómo se llama usted?», preguntó Casiana. «¿Nombre?». «Me dicen el manco». Tenía la barba negra, veteada de canas, sus ojos grandes eran lentos y turbios. La nariz estaba desollada, y la frente desaparecía bajo el ala gacha del sombrero. Acurrucado junto al fogón, el pancho le cubría todo el cuerpo, y apenas asomaba un zapato gastado. «Esta manquera me vino bien desgraciadamente. Fíjese, ña Casianita, que fuimos pa un viaje, lejos, y la hacienda está encajonada en un valle caliente. Y un empleado nos vio y cortó camino pa avisar, y nos recibieron muy bien preparados, a balazos, y bien visto, no pudimos hacer nada.
Yo saqué un tiro que me partió el hueso y no fue lo peor, porque 3 murieron ahí mismo. Heridos de raspetón había varios. Tuvimos que volvernos con la cabeza gacha por esa vez, y extraviando caminos, como siempre, para despistar. Y velay, que me dolía mucho al brazo, y se me fue hinchando. Unos decían que por el movimiento y otros que por la cólera que nos daban haber perdido, pues la cólera inflama las heridas, según asegura. Llegando para acá me curaron y yo gritaba y el brazo siguió malo, y se fue negreando. Estaba podrido. Y uno que es el que sabe cortar y lo hace con una navaja de barba y un serrucho de obra fina me dijo: ¿qué quieres? ¿Podrirte todo o que te cortemos el brazo? Yo no tenía muchas ganas de conservar la vida perra y no le respondí. Pero el jefe dijo: corten. Uno me apretó la cabeza entre las rodillas y todavía me la agarró de las quijadas, y otros me pescaron el brazo bueno y las piernas. Entonces el cortador dijo: sujeten, y comenzó a cortar. Y yo me retorcía y bramaba, y el bruto corta y corta como que era un cuerpo ajeno. Casi pierdo el sentido cuando me soltaron, ya no tenía brazo. Y estaba sudado como si hubiera corrido una lengua. Me echaron pomadas y sané. Ese día los muy bandidos se fueron con mi brazo riéndose. Y lo habían cavado sepultura y colocó una crucecita como mero dijunto que fuera. Una tempestad botó la cruz y yo no supe dónde quedó mi brazo. Ah, ñaca, Cianita. Ese dolor es el recuerdo más malo de mi vida. ¿El más malo? ¿Y no ha matado? Bueno, sí. También son malos recuerdos. El manco se quedó silencioso. Cassian esperaba que siguiera hablando. Usted seguro quiere que le cuente cómo me desgracié y los demás. ¿Qué le voy a contar? Unos se acostumbran a arreglar las cosas bonito como para hacer ver que son meros desgraciados. Aquí no nos conocemos todos. Y como no hay a quien caerle en desgracia con la bondad, se dice lo cierto. Hay que huir maldades. Uno de los que parece verdad que mató por desgracia es su marido. Pero él mismo dice que el cuerpo, que se acostumbra a lo malo. Lo que me causa admiración es que manda a todos, hasta a los abesadazos. Y todos lo respetan y lo temen. No faltaré quien lo quiera matar entre la pandilla, si en especial le dio su golpe. Pero tendrá que pensarlo por él mismo, que también hay aquí unos que lo quieren como a Taita. Más allá están las cuevas de los demás. Él duerme aquí acompañado de yo y Valencio. Cuando nos separó para dormir aquí dijo: este Valencio es fiel y ahora todavía es mi pariente. Ya le he dicho. Y tú, manco, tienes buen oído y sueño ligero y serás perro guardián. Y también como eres manco, si te entra la ventolera de matarme, lo pensarás 2 veces debido a tu invalidez. Así venimos para acá y a mí me gusta, porque él nos convida a tragos finos y también no estamos con algunos demasiado asquerosos que hay en las otras cuevas. Ahora quedamos los dos, para cuidar los caballos y también avisar con la candela si algo pasaba. Pero lo que le decía, no me pregunte de mí porque soy un criminal asqueroso. Solo Dios me perdonará si es que sabe perdonar. Y es lo que digo, Dios tiene que perdonar porque de lo contrario no fuera Dios. ¿En qué se diferenciaría de la gente mala? Yo espero que pase así y creo en Dios. Otros no creen o creen demasiado. Yo pienso que Dios está administrando las cosas de la tierra, por eso hay tanta maldad. Estará arriba y aguardando, vele la cara y que me perdone mis pecados y me haga bueno. El viento comenzó a mugir, pero la cueva no llegaba. ¿Y Valencio? El manco hizo un relato muy largo. En suma dijo que cuando Valencio llegó con los 2 comisionados, todos decían examinándolo: este es un criminal, feroz o un manso cordero. No resultó ni lo uno ni lo otro. Se le dio de comer y comió hasta cansarse. Luego, aburrido de las preguntas y la observación, salió de la caverna y se fue al campo. En la noche volvió, acostándose a la entrada. El fiero Vázquez le habló el siguiente día para que cuidara los caballos y él aceptó. Pronto aprendió a manejarlos y a ensillar y a montar. Hasta en pelo comenzó a galopar por los breñales, con gran asombro de todos, que lo consideraban un incapaz. Un día uno de los bandoleros le quiso pegar, y el fiero lo defendió. Desde ese momento le fue muy adicto. Una vez partieron todos en viaje y se quedaron como ahora, el manco y Valencio en la guarida. No precisamente en esa, sino en otra, situada a 20 leguas de allí. El manco le dijo:
Hay que cuidar de que no suba ningún extraño. Él explicó de qué colores eran los uniformes. Valencio le preguntó, ¿caporal? Él creía que todo hombre malo era caporal. El manco le respondió que sí. Un día se presentaron dos gendarmes. Valencio, escurriéndose entre las rocas, logró acercárseles como a unos 20 metros y tiró una piedra al que tenía delante, dándole en la cabeza. Cayó al suelo violentamente y eso asustó al caballo que iba detrás. Se puso a corcoviar y Valencio corrió hacia él llegando en el momento en que el segundo gendarme también caía al suelo. Sacó su cuchillo y se abalanzó. ¡Valencio!, le gritó el manco. El gendarme había perdido el rifle durante los corcovos y estaba a su merced. Valencio se quedó frente a él, cuchillo en mano, hasta que llegó el manco. Este le dijo que había que llevarlo a la cueva y amarrarlo en espera de la resolución del fiero. Así lo hicieron. Después enterraron al otro gendarme, a quien la pedrada habría partido la busca de los bandidos para que saliera después un piquete a batirlos. A los pocos días, llegado el fiero con su gente. «Ustedes», le dijo, «no dan cuartel, así es que prepárate a morir». El gendarme le suplicó: «No me mate, tengo mujer y 4 hijos, pídame lo que quiera, pero no me mate». Entonces el fiero le manifestó: «Si es así, cambia la cosa. Vete al pueblo y cuando se preparen a salir contra nosotros, díselo a la señorita fulana, que tiene una chichería a la entrada del pueblo. Si me engañas, algún día nos hemos de ver». El gendarme se fue y al poco tiempo se vio que cumplía. El asunto es que el jefe se fijó en Valencio. «Ya que ha ganado su fusil, que aprenda a manejarlo», dispuso. Llegó a disparar muy bien. Insultaron. Y como el fiero no quiere divisiones, mandó a los dos a traer los caballos. Fueron con sus cuchillos. Valencio volvió solo. Otra pelea más tuvo el mozo, con igual resultado, y desde entonces todo el mundo lo respetó. En los viajes era mayor para pelear con los gendarmes, caporales. Pocos lo aventajaban, pero adquirió una puntería pasmosa. Casiana escuchó el sencillo relato entre exaltada, admirada y estupefacta. Así que Valencio era capaz de todas esas cosas. Ya lo suponía por lo que lo oyó decir al fiero, pero la narración del manco le hizo comprender en toda su amplitud la vida que su hermano llevaba ahora. «Ya estará encendiendo la candela», dijo el manco, «y ojalá el ventarrón no le dé mucho trabajo. Hasta que la llama crece, la apaga en vez de avivarla». La noche estaba tan negra como la anterior, y soplaba el mismo viento bravo. A la cueva no llegaba, pues las rocas opuestas a él lo contenían, haciéndolo rezongar con pertinaz desvelo. «¿Comemos ya, Casianita?» Bueno, el manco ya había sancochado papas para dar variedad a la comida, que se repetía en cuanto a la sopa y las cecinas. Después del yantar, dijo con su experiencia de hombre trabajado: «Descanse, que para descansar hay que hacerlo 2 veces». Casiana se encogió en su lecho y la llama de la hoguera fue dejada a su suerte. Pronto se terminaron los ya exiguos leños y solamente quedó el resplandor de las brasas. El hombre arregló sus cobijas y se tendió. Casiana tenía miedo. ¿Y si ese criminal asqueroso le hacía algo? Pero pasaban los minutos y el hombre no daba ninguna señal de inquietud. Casiana se fue tranquilizando y un sueño cada vez más pesado le envolvió hasta sumergirla en una completa paz. El hombre, entre tanto, pasaba en Casiana, o mejor dicho, la deseaba. Al resplandor de las brasas se veía el perfil de su cuerpo, la curva amplia y voluptuosa de la cadera, la espalda ancha, la mata del cabello. Estaba de costado, de cara a la pared de la caverna. Respiraba lentamente y el hombre, al pensar que se había dormido ya, la deseaba más todavía. Ese retiro al sueño lo acicateó, el deseo de posesión. Pero Valencio, pero el fiero Vázquez, lo mataría, o tendría que matarlos primero, y él era manco y no parecía muy seguro de que ocurriera así. No tenía revólver y con puñal cambiaba la cosa. Pero la mujer acaso no iba a permitir, pues debía querer al fiero y entonces tendría que dominarla. La mujer era fuerte, se veía, y con un solo brazo no la podría sujetar. Qué inmensa desgracia la de ser manco. La mujer llenaba y vaciaba el aire de su pecho,
de ese pecho de relieve incitante que él había contemplado durante todo el día. Mas estaba seguro de que no iba a permitir y tampoco la podría dominar, quizá amenazándola de muerte, pero entonces, ¿no se lo diría a Valencio y el fiero? Su sexo le dolía y lo torturaba. Por su cuerpo corría una llama roja que comenzó a fustigarlo y a hacerle dar vueltas en el lecho. Allí ella seguía dormida, extraña a su mudo reclamo, a la angustiada espera de su carne, a la vigilancia enconada de su sexo despierto. La odiaba y la deseaba. La cadera henchía su amplitud propicia y sin embargo negada para él, que era un desgraciado. ¿Acaso el más desgraciado de todos? Manco y sin poder tomar. Así fuera malas, su presa de voluptuosidad, de ese goce entrañable que hace del hombre un ser eternamente vencido y vencedor. Si él consiguiera expresar todas esas cosas, si Casiana le pudiera entender, ella se negaría, y a lo peor se ponía a dar gritos llamando a Valencio. El perro se había marchado con Valencio. Tendría que matarla, que matarlos acaso, y al fiero también. No era hombre de torturas el fiero, pero podía comenzar con él ahora. Forzarle o matarle a la mujer. Era mucho. Él había dicho precisamente que no llevaba mujer para sufrir igual que todos. Por eso les daba la licencia, cada 15 días, cada mes. Los bandidos tenían sus mujeres por los poblachos, por las haciendas. El manco no aprovechaba la licencia porque no tenía mujer. ¿Quién iba a querer un manco? Sobraban hombres enteros para abrazarse y amarse. Ya no lo llevaban a los asaltos por inútil, y no tenía oportunidad ni siquiera de amedrentar a una mujer. Y la mujer era una buena cosa que encerraba en su entraña una torrencial alegría. Ella continuaba durmiendo y hubiera querido despertarla bajo el dominio de su brazo y poseerla y huir. Pero no, no podría dominarla. Y cada vez más la idea de Valencio y del fiero se borraba, desaparecía y solo quedaba el hecho de un cuerpo de mujer y de su salvaje y neto deseo. De ese anhelo metido en la carne como una llama fustigante, alerta y ávida. Si le oponía resistencia tendría que amedrentarla. Sacó su cuchillo y comenzó a resbalarse. Qué largo era el tiempo de la espera. Ya sentía más próxima su respiración, mas en ese momento, largo tiempo, un ruido sordo, repetido, se arrastró hacia abajo y pasó junto a la cueva. Y se perdió en el fondo. Era una galga. Sin duda Valencio pisó una piedra floja y la desprendió. Ya venía, pues. Quién sabe, se encontraba muy arriba todavía. ¿Acaso? Pero la nueva impresión se había cruzado en el camino de los anteriores, amortiguándolos. Ahora surgían de nuevo las figuras vengadoras de Valencio y el fiero, y sobre todo la duda de no haber podido dominarla y perderlo todo sin haber logrado nada. Presa de una súbita resolución, el manco guardó el cuchillo y salió de la cueva. El viento le golpeó el cuerpo y se fue calmando. Ahora le parecía ya que estuvo a punto de cometer una locura. Pero tampoco deseaba volver a la caverna mientras no llegara el hermano. Temía, odiaba, y deseaba aún el cuerpo dormido frente a su soledad. Al poco rato llegó Valencio. ¿Qué haces aquí?, le preguntó extrañado. Como rodando una piedra salí a ver si te pasaba algo. Nada, terminó Valencio. Y ambos seguidos del perro entraron a la cueva. Durante toda la tarde al día siguiente, esperaron al fiero Vázquez. No llegó. Casiana, mientras tanto, aprovechando la autoridad que le daba ser la mujer del fiero, o por lo menos una de ellas, revisó sus cosas y se puso a zurcir la ropa vieja y a pegar botones, con una aguja que llevaba prendida en la copa del sombrero e hilo que encontró por ahí. No había muchas cosas más de las que vio la primera madrugada, salvo otros fardos y algunas mantas colocadas sobre ellos, y un largo baúl forrado en cuero al que Casiana imaginó muy rico y en todo caso muy misterioso. Valencio le dijo: «No hay plata», y el manco aclaró: «Ya, Casianita, la plata se la guarda donde no haya ladrones». La noche iba pasando también y el fiero no llegaba. Mantuvieron el fuego hasta muy tarde esperándolo y nada daba razón del más remoto galope. El perro oteaba inútilmente incitado por Valencio. Casiana tenía pena y decía una vez más a sus acompañantes que la comunidad estaba en peligro y que ya había ido a decírselo al fiero, quien se lo recomendó de modo especial. «Ojalá llegue», exclamó el manco. La candela seguía hablando. Iban a apagarla ya. Pero la mujer pidió aguardar un momento más. Sería la medianoche cuando el perro se inquietó y ladró. A poco escuchóse el rumor de bestias al galope. En un momento más sonaron
Pisadas, relinchos y voces, al pie del cerro. Ya estaban ahí. A Casiana le brincaba el corazón. Valencio y el manco bajaron a encontrar a su jefe, quien, noticiado de la presencia de Casiana, trepó la pendiente a grandes zancadas. ¡Casiana! Se abrazaron. El fiero preguntó por la comunidad y Casiana le refirió lo que sabía. Hace que 2 días, ayer, hoy, mañana sería la cosa. Sí, mañana es 14. Eso para el 14 dijeron. ¿Y piensas resistir, Doroteo? Les dejé en la asamblea. Doroteo y Jerónimo y otros hablaron desde antes para resistir y pensaron llamarte. El fiero bajó y se puso a dar órdenes a su gente. Casiana no escuchaba bien las palabras, pero sí el acento. Era el acento del mando, el claro y autoritario acento que distinguía al fiero de los demás hombres. Luego subió acompañado de Valencio. Casiana, saldremos temprano. Hay que descansar los caballos y darles de comer un poco. Hemos caminado un día, y este pedazo de la noche nos faltan caballos. Tenemos para cambiar solo a los más remontados. Abrió el baúl y se puso a buscar fusiles y balas. Ahí estaba el fiero, negro de vestiduras, y con un galope de 15 leguas metido en el cuerpo, pensando ayudar a los comuneros. Hay que cambiar los fusiles que ya no valen mucho y repartir más municiones. Después llamó al manco a grandes gritos. Cuando este apareció le dijo: ¿Quiere ir vos también? No puedes apuntar, pero pelearás con machetes si se trata de hacer una atacada. Bueno, jefe, respondió el manco. Ensilla un caballo fresco entón. Oye, ¿y qué dice la gente? Resuelta, y unos dicen que la bala es cosa de hombres y no de señoritas. Será una buena danza con caporales y gendarmes. Ándate y mete un poco de leña a la candela, ya me entiendes. El fiero y Valencio se pusieron a revisar los fusiles, terminando por colocarlos contra la pared. Luego, por cada hombre, contó al fiero 100 balas de Mauser, de Winchester y Malinger. Disponía de una surtida colección de armas, esa banda perdida en las cacerías de los Andes. Abajo sonaban relinchos y gritos. El fiero extrajo de un fardo un par de zapatos relucientes que obsequió a Casiana, y luego bajó a la hollada. Casiana se probó los zapatos y se veía muy bien brillando a la luz de la hoguera, pero el sonso de Valencio nada decía. En esos momentos sí que resultaba sonso Valencio, porque cualquiera se fija en unos zapatos tan bonitos y no en correas de montura, que es lo que le arreglaba. De abajo venían los ecos de la hermosa voz, profunda, autoritaria y cálida. Por último, todo cayó, como si se hubiera puesto a contemplar el nacimiento del día. Las prietas rocas fulgían con la luz creciente. Gritó el fiero y Valencio, cogiendo los fusiles, salió al día. Luego subieron al mismo Valencio y el manco, que se llevaron las 2 monturas y caronas, y otros que se echaron las balas a los bolsillos, o en una bolsa de cuero. A Casiana le parecieron muy feos y toscos. Por fin, subió el mismo fiero, y dijo a Casiana: «Vamos». Tuvo que cogerla de la mano para que pudiera bajar por el pedregoso sendero, pues Casiana no estaba acostumbrada a los zapatos y resbalaba continuamente. Montó el fiero en su tordo, el alto y fuerte caballo negro, y subió a Casiana sobre la cabezada de la montura. Los bandidos montaron también. La impresión de tosquedad y fealdad que produjeron a Casiana los que fueron a recoger las balas aumentó viéndolos en conjunto. El fiero Vázquez, con sus cicatrices, sus ojos, sus lacras y su ojo de pedernal, así con la faz desfigurada, tenía menos dramatismo en el rostro que esos hombres de cara íntegra, en la cual nada disimulaba los estragos de la intemperie, el odio y la angustia. Los ojos eran muy sombríos y turbios, y arrugas profundas determinaban rictus de desesperanza, de fiereza, de embrutecimiento y amargura. Los que lucían barba escondían bajo ella algo, una tortura, que asomaba a los ojos siempre. Todos tenían fusiles a la cabezada de la montura y estaban emponchados, menos el manco, quien se había quitado el poncho y, jactándose de estar listo para entrar al combate, sujetaba la rienda con las muelas, en tanto que con la diestra blandía un largo machete. La manga inútil de la camisa era agitada por el viento con cruel ironía. «Valencio, reparte un trago», ordenó el fiero. Sin desmontar, Valencio sacó de su alforja 2 botellas de aguardiente que pasaron de mano en mano y de boca en boca, hasta que fueron arrojadas por el aire y estallaron en 1000 pedazos sobre las piedras. «¿Listos?», preguntó y ordenó la voz poderosa. «¡Listos!
respondieron varias. El fiero partió seguido de Valencio, y detrás se alinearon 20 hombres sombríos y resueltos. El sol les caía, ya sobre las espaldas, y toda la puna había surgido de la noche con sus iniestas cimas oscuras y sus pajonales amarillos. Lo que me extraña, decía el fiero sobre los oídos de Casiana, al mismo tiempo que le pasaba el brazo bajo los senos para sujetarla, pues el trote de tordo era violento en el sendero lleno de altibajos. Lo que me extraña es que el juicio acabe tan luego. Uno que viene atrás al que le decimos el abogado, pues ha estado 3 veces en la cárcel, 4 años en la penitenciaría, y sabe mucho de leyes. Ese me estuvo hablando anoche. Dice que se ha podido apelar. Casiana no entendía tales cosas y dijo, cambiando de tema. Pené mucho por estos cerros la otra noche. Casi me muero de cansancio y mareos. ¿Mareos? Sí. ¿Te ha pasado eso antes? No. Entonces a lo mejor estás preñada. Será. Pero el pensamiento del fiero volvió a sus preocupaciones del momento. Miró a sus hombres, notando que algunos, debido al cansancio de los caballos, se retrasaban. ¡Apuren! ¡Hay que llegar luego! Gritó. Los bandidos, chicoteando sus bestias, se acercaron pronto. Algunos se habían levantado el ala del sombrero, dando a su continente un aire de reto. Trepidaba la tierra bajo el trote violento. Los comuneros padecieron todos los tormentos del éxodo. No era un dolor del entendimiento solamente. Su carne misma sufría el tener que abandonar una tierra donde gateó y creció, donde amó con el espíritu de la naturaleza, el sembrar y procrear, donde había esperado morir y reposar en el panteón que guardaba los huesos de innumerables generaciones. Durante 2 días seguidos, hombres y mujeres, y niños transportaron sus cosas del caserío a la meseta Yananawi, sobre los propios hombros, y ayudados por los caballos, los asnos y hasta por los bueyes y vacas, que llevaban atados sujetos a las cornamentas. Esos días los crepúsculos estuvieron muy rojizos, y Nashasuro dijo que presagiaban sangre. El día 14 tomaron por última vez el llantar en torno a los fogones que sabían de su intimidad, y después partieron llevándose los pocos bienes que faltaban trasladar. Algunas ollas y mates, frazadas con envoltorios que remedaban vésperos, tal o cual gallina que no se dejó coger antes. Por el caminajo, en donde Rosendo encontró la culebra, se desenroscaba para desaparecer entre las crecerías pétreas del Rumi, un largo cordón multicolor de ponchos y polleras. Un asno de amplia albarda transportaba la imagen de San Isidro, que iba de espaldas mirando al cielo, y el otro, la legendaria campana de nítida voz. Al descenderla, había caído violentamente, resonando con lúgubre tañido. Era esa una extraña procesión, silenciosa y apesadumbrada, en que los fieles volvían vez tras vez la cabeza para mirar el caserío amado. Las casas parecían invitarlos a regresar, lo mismo que las pequeñas parcelas sembradas de hortalizas y la capilla abierta, y la escuela de muros desnudos que clamaban por techo. Todo llamaba al comunero. Los rastrojos de las chacras de trigo y maíz y el cerro Peñaña, y los potreros y la sequía que llevaba el agua, y los caminos solos y la plaza ancha y la sombra de los eucaliptos. Quien no tenía un recuerdo, muchos recuerdos queridos que correspondían también a un lugar, a aquella pirca, a esta pared, a ese herbazal, a aquel tronco. La vida entera se dio ahí con la amplitud y la profundidad de la tierra, y con la tierra se quedaba el pasado, porque la vida del hombre no es independiente de la tierra, y había que buscar en otra alta y arisca de la nueva vida. El pensamiento lo explicaba, y mandaba por el corazón, no podía sustraerse a la tristeza desgarrada y desgarrante del éxodo. Adiós. Los ojos de las mujeres se cuajaban de lágrimas y la boca de los hombres de maldiciones. Los niños no comprendían claramente, pero veían la plaza en la cual solían jugar y llamar a la luna, y también tenían pena. El caserío quedaba muy solitario, ya hay únicamente el pie de los eucaliptos, bajo la sombra. Se agrupaban 5 jinetes, el alcalde y los 4 regidores. Ellos también veían, y de modo más próximo, la patética tristeza de las casas vacías y los campos, sin hombres ni animales. La tierra parecía muerta. El pueblo, el buen pueblo comunero, trepaba lenta y penosamente, llevándose sobre las espaldas, curvadas de pena y de cuesta, una historia tronchada y reacia a morir como los grandes árboles talados cuyas hojas ignoran durante un tiempo los estragos del hacha. Ya había entrado el día cuando los últimos comuneros se perdieron entre las peñas del cerro Rumi,
y no pasó mucho rato sin que aparecieran por la cuesta del camino al pueblo el gamonal y su cohorte. Don Álvaro hizo su entrada al caserío entre el subprefecto y el juez. Lo seguían uno de sus hijos e Íñiguez y detrás. Para sorpresa de los comuneros, estaba el propio Bismarck Ruiz con los gendarmes y caporales. La cabalgata avanzó a trote corto, llena de circunspección y dignidad. Alcalde y regidores se echaron a caminar encontrándose con la comitiva en media plaza. Saludaron a las autoridades. ¿Y don Álvaro? ¿Por qué no me saludan? Indios imbéciles malcriados. El hacendado lucía un valor rayado en la temeridad, cuando a sus espaldas había gente armada y siguió. Ya estaba en conocimiento de su fuga al Pedregal ese, dejando la tierra buena, para no trabajar. Holgazanes, cretinos. A ver, señor juez, terminemos de una vez. ¿Por qué se me descompone la sangre? En ese momento hizo su entrada triunfal Zenobio García, al galope, armado de carabina y seguido de 2 jinetes, que también la tenían. En su calidad de gobernador del distrito de Muncha, acudió a resguardar el orden durante la entrega. El primero que saludó fue a don Álvaro Amenábar, pero este, que se hallaba molesto debido a las seguridades, ahora fallidas, que le dio Zenobio de que los comuneros permanecían en el caserío, no le contestó. Juez y su prefecto, adulando al hacendado, hicieron lo mismo cuando le dirigió los buenos días. El gobernador quiso tomar rápida venganza y saludó a los comuneros, pero ellos tampoco le contestaron. Íñiguez, Bismarck Ruiz y los caporales ahogaban irónicas risas. Vamos, señor juez, terminemos, volvió a decir don Álvaro. El juez leyó con voz solemne y todo a la clara que le permitía su garganta irritada por el viaje, una larga y farragosa acta. Bismarck Ruiz se había situado junto a los comuneros y la escuchaba preocupado de la exactitud, como se lo hacía notar a Rosendo, dándoles tal o cual indicación en voz baja. Un círculo entre azul y verde de gendarmes y gruz de caporales rodeaban los notables. La ceremonia llegó al ridículo cuando don Álvaro, en señal de dominio, tuvo que bajarse del caballo y revolcarse en el suelo. Lo hizo poniendo una cara seria y cómica y se levantó sacudiéndose el polvo que lo maculaba la blancura del vestido. Bismarck Ruiz firmó en nombre de los comuneros y ellos tomaron el camino a Yanañahui a trote largo. Zenobio García y sus hombres, que no sabían qué actitud adoptar ante esas gentes inusitadamente hurañas, se fueron también, aunque bastantes mohínos y cabizbajos. Al fin terminamos con esto, exclamó don Álvaro, y estrechó la mano de su defensor, el notable jurisconsulto Íñiguez, a quien correspondían ostensiblemente los laureles de la victoria. Enseguidamente, dejando un poco de un lado a su prefecto y al juez, que ya habían cumplido sus tareas, el hacendado llamó a Íñiguez, y los 2 jinetes salieron del caserío para detenerse en una eminencia. «Ya vea usted», dijo don Álvaro, señalando los cerros que se alzaban al otro lado del río Ocros. «Ahí está la mina, y esa es la hacienda que yo quiero comprar. Si no me la venden habrá que litigar, pues unos pobres diablos se van a oponer porque si el progreso de la industria minera, que tiene tanto por venir». «Mucho, mucho por venir», exclamó Íñiguez. «Y bien, ya le he dicho que necesito brazos. La indiada de esa hacienda es numerosa, y como los dueños, los mercados, no son gente que pare, me los venderán. Estos indios comuneros me han jugado una mala pasada, pero creo que no faltará medio de reducirlos. Justamente ahora sobrarán esos medios. Mi amigo, seré poderoso y senador, aunque por el momento quisiera lanzar de diputado a Oscar, para ir metiendo una cuña. Lo veo muchas condiciones, pues este juicio me las ha revelado. Él supo darse maña para neutralizar a Bismarck Ruiz, a los otros tinterillos y aún al mismo Jacinto Pireto, a quien creía un hombre serio, y encuentra un chiflado. ¿No le parece que Oscar tiene condiciones para diputado? Además, toma sus copitas, es sociable y ameno charlador, y hasta podría pronunciar buenos discursos. Efectivamente, tiene muchas condiciones, exclamó de nuevo Íñiguez. Entretanto, el fiero Vázquez y su gente pasaron los cerros del Alto y al avistar la meseta de Yanañahui, comprendieron de que la situación era completamente distinta de la que esperaban. Hombres y ganados estaban esparcidos por la llanura con esa confusión propia de las llegadas. Doroteo, Quispe y algunos gritaron: «¡Ahí vienen!». Corrieron, corriendo hacia los jinetes. Al encontrarse el fiero bajó a Casiana ordenándole que se fuera donde Paula,
y entró a conversar sin más preámbulos con Doroteo. Las explicaciones fueron breves. Vamos, puede que todavía no sea la entrega. ¡Vamos! Tras la cabalgata marchaban Doroteo Quispe, Jerónimo Cagua, Artemio Chauqui y 10 más. Tenían sus machetes y sus ondas. Porfirio Medrano se les unió armado de su viejo rifle. Cruzaron la meseta y surgieron sobre las breñas perfilados por el sol, justicieros y trementos, haciendo olvidar que hasta poco antes eran un puñado de hombres de oscuro destino. El fiero se reprochaba íntimamente no haber llevado los pocos fusiles que le sobraban, y era que por rutina solo pudo pensar en su banda. He allí que ahora iba a defender a su modo una causa de justicia. No tenía en la cabeza muchas explicaciones que darse. Recordaba solamente el dolor de su propia vida. Ah, pero ahí estaban ya los mandones. Detúvose a contemplar, y comuneros y jinetes se agruparon en torno suyo. ¡Vamos, vamos! Gritaba el manco. Rosendo Maqui subía acompañado de los regidores. Fueron a su encuentro galopando espectacularmente por el sendero angosto y pedregoso. Abajo, gendarmes y caporales habían desmontonado esparciéndose por la plaza. No faltaban los comentarios irónicos sobre la ausencia del fiero Vázquez. Y el fiero ya bajaba, el trote, ya se detenía frente a Rosendo Maqui. En ese momento alguien dio la alarma en el caserío y todos montaron preparándose para cualquier emergencia. El hacendado y el jurisconsulto, avisados por el ajetreo, regresaron precipitadamente de la loma donde se hallaban. Arriba, muy alto, en la saliente de la roca, los jinetes recortaban sus rudas y confusas siluetas sobre el cielo. El fiero Vázquez y Rosendo discutían. Pero ya entregamos al mismo Bismarck Ruiz. Ha firmado por nosotros. ¿Qué? Que debes saber que ese perro los ha traicionado. Ahí viene el abogado. Y él dice que pudo presentar apelación. Bueno, pero ponte que triunfáramos ahora. Vendrá tropa de línea y nos arrollará. A las altas rocas del Rumi se había sumado la comunidad en masa a contemplar los acontecimientos. Rosendo prosiguió. Matarán a toda esa gente y ya ha muerto mucho, mucho indio inútilmente. No, Rosendo, no es inútilmente. La sangre llamar, a la sangre y el cuchillo corta a veces a lo que empuña, si es que a veces lo maneja mal. Será, pero ahora no te comprometas. La asamblea acordó no resistir y yo cumplo. El manco que había guardado el machete manejaba a su caballo con la diestra, haciéndolo caracolear a pique de rodarse a la vez que gritaba, ebrio de coraje y jactancia. ¡Vamos, vamos! ¡Ey, manco, serénate! Ordenó el fiero. Y Rosendo, vos me creerás cobarde. A veces se necesita más valor para contener un golpe que para darlo. No, ustedes tendrán sus razones, y yo no voy a pelear si no quieren. No puede exponerlos contra su gusto. ¿Qué dicen regidores? Coyoauca respondió por todos. Lo mismo que Rosendo. Los caporales y soldados se abrieron formando una larga línea a lo largo de la calle real. Don Álvaro estaba con su hijo y con Íñiguez, detrás de los eucaliptos. Bismarck Ruiz y el juez se habían metido a la capilla. El subprefecto y el teniente de los gendarmes en media plaza miraban con una larga vista, prestándoselo. La mancha negra del fiero Vázquez aparecía clavada en el centro del anteojo. Ojalá bajen, decía el teniente. Esas filas nuestras están provocativas. El asunto lo he metido en la casa del alcalde con bestias y todos. Hasta muy alto y lejos, entre las peñas se nos escaparía. Se notaban los ademanes que hacía el fiero al discutir con Rosendo. Parecía que no iban a atacar. Al contrario, ya se marchaban. Ciertamente el fiero terminó. Entonces, vámonos, porque no crean que les preparemos algo. Volvieron grupas y tomaron la cuesta de mala gana. El manco iba al último vociferando que deseaba pelear solo. Algunos bandoleros comenzaron a reírse. Una mujer corría bajando por el sendero. Cuando estuvo más cerca se podía oír que lloraba. Llegó al fin junto a Rosendo y dijo: «Taita Rosendo, ¿dónde está Mardoquio? Creí que estaba contigo, pero no lo veo. Ayer se la pasó mascando su coca y más callao, y agestao que los otros días. Por eso tengo miedo. ¿Dónde está? ¿No lo has visto? ¿No lo han visto?» Miró a todos, buscando a Mardoquio. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas y frunció su cara morena en una mueca muy amarga. Los hombres tuvieron una súbita sospecha y miraron hacia abajo. Amenábar y su gente se iban también, seguramente para no forzar una situación de pelea. Por ningún lado podía verse Mardoquio. De repente, Antonio Wilca dijo: «Allí está». Había un bulto oscuro, agazapado sobre una de las peñas que bordeaban el camino al entrar al arroyo Lombriz.
Todavía era un poco ancha la ruta y marchaban por delante el subprefecto y varios gendarmes más atrás, dos caporales, y enseguida don Álvaro y Íñiguez, escoltados por los restantes. No sospechaban la presencia de un hombre solo entre esas peñas. Los que miraban comprendieron la intención de Mardoquio. Delante de él había una gran piedra. Pero estaba muy lejos, así fuera solo para gritarle. Su mujer, no obstante, se puso a llamarlo angustiosamente. ¡Mardoquio! ¡Mardoquio! ¡Eo! ¡Eo! Repetían los cerros. La gente de Amenábar seguían avanzando. El hacendado decía al defensor. ¿Ya ve usted lo que son de flojos los indios? Tanto como los bandoleros. Apenas verían la cosa seria, se regresaron. No se atreven sino con la pobre gente indefensa, sentenció Íñiguez. Óigalos usted ahora esos gritos, sin duda nos insultan y maldicen. La lengua es arma de cobardes. Cierto, mi señor. El subprefecto y sus gendarmes cruzaron el arroyo, haciendo crujir los pedruscos. Ya entraban a él dos caporales. El hacendado Íñiguez quedaron a pocos pasos de la peña. ¡Eo! ¡Eo! El bulto se movió. Al pie de él estaba ya el hacendado. Un rudo esfuerzo y la gran piedra saltó de la peña al camino. El cráneo de Íñiguez sanó al golpe, y el pedrón cayó al suelo entre el caballo de este y el de don Álvaro, que dieron una violenta estampida. Corriendo luego hacia adelante, la escolta se paralizó, lanzando un ¡oh! Largo al ver el salto de gris de la piedra y la caída de Íñiguez al sesgo. Dio en tierra casi junto a la roca, con el cráneo roto y manando sangre, exánime. El subprefecto y sus hombres voltearon al oír el grito. Un caporal detuvo el caballo de Íñiguez que corría desbocado, y don Álvaro logró también sujetar el suyo. ¡Eo! ¡Eo! ¡Lo mataron con galga! Fue la voz que resonó entre los caporales y gendarmes. El subprefecto dio orden de trepar la cuesta y ya lo hacían, distinguiendo a Mardoquio. Retumbaron los tiros, y Mardoquio, que corría entre las rocas y matorrales como si hubiera estado sorteando las balas, pues no era herido por ninguna. ¡Eo! ¡Eo! De repente cayó. Seguían los tiros. Pudo incorporarse y correr aún. Cojeaba. Tenía una pierna rota. Los comuneros de Doroteo Quispe y los bandidos del Fiero Vázquez rugían. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie se mueva! Gritó el Fiero. ¡Nadie! Gritó Rosendo. Era que de un caballo habían bajado un trípode y ahora una arma nueva comenzaba a barrer la cuesta. Mardoquio cayó. Ladraba la metralla, levantando polvo al destrozar un muerto. Pero el manco, sin ver ni saber, se había lanzado ya cuesta abajo, haciendo restallar injurias como latigazos a todo el galope de su caballo. Casiana jamás habría sospechado que ese hombre era el inválido a quien vio sentado tranquilamente junto a una hoguera, por mucho que ahora la manga de su camisa, flotando al viento desde el hombro mutilado, parecía hacer señas. La ametralladora se había silenciado ya. Al principio la gente de Amenábar creyó que el jinete era tal vez un parlamentario. Más bien, cuando el manco llegó a la calle real dio un feroz alarido, y cogiendo otra vez las riendas con las muelas sacó su machete blandiéndolo luminosamente al sol. La ametralladora estaba sobre una peña y viró su cañón. ¡Fuego! Gritó el teniente. Una ráfaga de balas hizo rodar a caballo y jinete, y se encarnizó un momento sobre ellos mientras el eco estremecía los cerros. «La que nos tenía guardada», dijo el fiero. Un silencio mortal, interrumpido solamente por los sollozos de la mujer de Mardoquio, cayó sobre las breñas de Rumi. La gente de Amenábar rehizo sus filas. El cadáver de Íñiguez fue amarrado de bruces sobre su caballo y prosiguió la marcha. Cuando la lenta cabalgata se perdió, entrando a la puna, comuneros y bandidos bajaron a recoger sus muertos.